nombre del Señor. Bendecimos. Fuimos diseñados para ello. Mire usted, sígame en esto, escuche, con toda la funcionalidad natural y espiritual, toda funcionalidad visible e invisible, es por la gracia de Dios. Y lo disfrutamos usted y yo. Y vivimos en ello usted y yo. ¿Verdad que Él se merece decirle gracias, Señor? Sea la honra y sea la gloria toda para Él. Amén, aleluya. El tema de este mensaje, un poquito pareciera como un poco extraño. ¿Qué podría ser una locura? Sígame en esta pregunta y repítala conmigo. ¿Qué podría ser una locura? Repítala después de mí. ¿Qué podría ser una locura? ¿Cuántas cosas usted y yo podemos hacer? Por ejemplo, yo le digo a usted, mire la pregunta que le dije y sígame en esto, cuando le dije, ¿qué podría ser una locura? Y usted no dijo nada. Pero si yo le digo, ¿cuántos quisieran 1 millón? ¿Usted cree? Algunos dirían, usted está bromeando. A veces pensamos y calificamos de nuestro punto de vista. Si una persona que no conocemos le dice, repetí conmigo y te voy a dar tanto. Acá le decimos, no vaya conmigo. Y eso es lo que el Señor quiere. Mire, muchas veces nuestro enfoque natural dice, seamos como niños. Sí, por eso hay que llevar a los niños a la iglesia para que aprendan. Y el adulto nunca es como niño. Nunca confía en Dios como niño. Entonces se pierde. Y el niño, dice, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque queda una semilla, queda un fundamento. Entonces el adulto cree que es el tamaño, que es la edad, que es la inconsciencia. Déjenme decirle que muchos de los niños que reciben escuela bíblica no son nada inocentes ya. No son nada inocentes. ¿Cómo juzga la niñez, pastor? No nos hagamos. Pongamos los pies sobre la tierra y entendamos. Tenemos una niñez muy avanzada y que le hace preguntas a usted, porque en otro lado le dicen comentarios de lo que usted y yo no somos capaces de hablar. Usted y yo tenemos un enfoque de adultos, de padres, de sobreprotectores, que muchas veces a ellos les molesta la sobreprotección. No porque se crean personas adultas, no porque se crean personas que van más allá o que son independientes, sino que ellos aceptan el caminar y el crecer con una responsabilidad. Y en esa responsabilidad de ellos mismos, de su inocencia, fuera del mundo y de los que les rodea, porque siguen siendo niños. Usted tiene que muchas veces hasta disciplinarlos para que pongan una cosa en su lugar y aún así no lo ponen. Debemos de confiar y caminar en el Señor. Pablo dice la palabra que Pablo decía, no me canso de repetir las mismas cosas. La palabra del Señor, si nosotros hablamos, o este pasaje bíblico que vamos a tocar hoy en esta noche, si hacemos una encuesta a nivel mundial y del tiempo y de las décadas, ¿cuántas veces se ha predicado este mensaje? Muchas veces. Pero a veces, oiga esto, para mí, y se lo digo de manera, quizás rompo el protocolo pedagógico, hermenéutico y homilético, que son parte del estudio y la enseñanza de un mentor, de un orador. Para mí, no es una muleta decirle a usted, repita esto. Yo no se lo digo porque no tengo nada que decir. Yo soy feliz hablando sin que nadie me interrumpa, sino que yo lo conduzco a usted que repita para que hable a su boca, para que diga algo, porque su palabra es poder. Y lo que yo le digo que repite es poder de Dios. Lo que yo quiero que repita es usted abre una puerta y entra a otra dimensión. Si usted no lo quiere repetir, usted no aprende, usted no lo repite. Pero mire usted, algunos de nosotros, con vara y callado, en la escuela nos hicieron a fuerza que repitiéramos. Y aún así nos repetimos y no pasamos ciertos grados de educación, por rebeldía, por indisciplina. Y el Señor nos llama a que seamos obedientes en su palabra. Cuando nosotros caminamos en esto, decimos, por eso la pregunta, por eso le decía el tema un poquito raro. ¿Qué podría ser una locura? Para cualquiera que entra, lo que estamos conversando, para cualquiera que es metódico, que es muy devoto a la liturgia espiritual,
diría, el pastor lleva 5 minutos y no ha leído la Biblia. Para él eso es una locura. Para alguien que es religioso y que no admite que alguien se suba a este púlpito sin leer la Biblia, eso es una locura. El pastor de usted, eso es un loco. Yo llevo 3, 4 minutos en internet escuchándolo y no ha leído ni una vez la Biblia. Eso puede ser una locura. ¿Cuántas veces usted hemos dicho, escuchado algo de alguien y usted dice, eso es una locura? Ay no, qué locura eso. Cuando el Señor me llevó explicándome el tema, yo dije, Señor, sigo en obediencia a tu palabra. ¿Qué podría ser una locura? Y la definición de locura es que puede ser un gran desacierto o despropósito. ¿Cómo así? Un desacierto es que usted se conduzca a un lugar distinto esperando llegar a otro lugar. Es como que usted diga, yo quiero ir al norte, pero me voy a dirigir en un autobús, en un tren, en un barco, en un avión, en mi vehículo, en dirección al sur, esperando llegar al norte. Diría cualquiera, esa es una locura. Yo quiero llegar a tener mucho dinero, pero de ahora en adelante me he propuesto no ahorrar y todo lo que recibo, regalarlo. Cualquiera le puede decir, eso es una locura. Señalarlo como un despropósito, desacierto. También es la privación del juicio o del uso de la razón. Usted ve que hay personas que habla con ellos y han perdido el juicio, han perdido la razón, pierden el día, pierden los tiempos, pierden las edades. No hablo por embriaguez o por estar atrapado en una droga, que es resultado de ello también. Las personas que utilizan estupefacientes en muchas cantidades, y también introduzco en esto lo que son medicamentos que recetan los doctores en la farmacia y se automedican, puede llegar a una persona a perder el juicio, a descuidarse dónde está, en qué día es o hasta cómo se llama. Mire que hay algo interesante, y dijo un científico, matemático, un hombre muy conocido, al cual le debemos muchas cosas, y también es señalado por la invención de lo que es la bomba atómica, o al menos el propulsor en los inicios, y este es Albert Einstein. Dice, para él describe una locura como lo siguiente. Dice que locura es seguir haciendo lo mismo esperando obtener resultados diferentes. Imagínese usted, y es muy acertado, estar haciendo lo mismo, pero yo quiero tener resultados diferentes. Seguir sembrando la misma semilla, pero yo quiero tener otros frutos. Seguir en el mismo ritmo de vida y querer avanzar más que el día anterior. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. El Señor nos lleva como base bíblica en el estudio, en el alimento que Él nos quiere dar, en la dirección espiritual, en el despertar que nos quiere llevar, en la plataforma y en la dimensión a la que nos quiere ubicar. Hoy el Señor nos lleva por su Espíritu Santo a la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta, Primera Corintios 1, 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mire qué tremendo. Hermoso, pero desafiante. Cualquiera podría señalar, repito una vez más, eso es una locura. Todos somos diferentes, todos somos distintos. Sí, todos somos diferentes, todos somos distintos. Cada uno de nosotros somos únicos. Hasta en las personas que son gemelos, guatos, mellizos,
siempre hay un punto por ciento, o un poquito más o un poquito menos de diferencia alguna entre ellos. No, por eso, los hijos de guatos, los de los dos van a ser guatos. Los hijos de los dos mellizos van a ser mellizos. No siempre es así. Entonces, si somos tan distintos, ¿cómo vamos a permanecer pensando, hablando una misma cosa, pensando una misma cosa, sin división, perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer? Me voy al final del mensaje, no que estoy terminando, pero algo que el Señor me indicaba de esta manera. La unidad al único Dios, la unidad a aquel que no hay otro, la unidad de aquel que es el único que tiene méritos de ser Dios y ser hijo y morir en la cruz del Calvario por usted y por mí, nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios y Rey. Él es la unidad. Porque no está hablando de que su mente y mi mente sea la misma, oiga esto, sino que su mente y mi mente esté conectada a la unidad del único Dios. Entonces, vamos a pensar lo mismo. ¿Por qué vamos a pensar lo mismo? Porque quien lo dirige a usted es Dios, y quien me dirige a mí es el mismo Dios. Quien le enseña a usted a hablar es Dios, y quien me enseña a mí a hablar es el mismo Dios. Entonces vamos a hablar lo mismo. Note usted que en los hogares, en algunas casas, fácilmente se dicen malas palabras. Desde el abuelo, el tatarabuelo, hasta el que no ha nacido y está en el vientre, dice malas palabras. Porque en esa casa, en ese hogar, así se habla, así se saluda. Y ese es como cultural, coloquial. No es cultural, se adopta como cultura. Yo desde mi niñez y en todos los lugares que han dado, en muchos lugares que han dado, y en una ocasión fuera del país, en Honduras, en un lugar, para ser específico, en la Florida, me invitaron a jugar fútbol a un lugar y yo dije, ¿y dónde van a estar? ¿Dónde van a estar ustedes? No te preocupes, me dijeron. No sé si se llama el Campo Las Américas o Plaza Las Américas. Ahí vas a ver, hay como 15 campos de fútbol. Y vos te vas allá a hacer, y es cierto, se escuchan los acentos italianos, se escuchan los acentos mexicanos, se escuchan los acentos colombianos, los brasileños. Pero por ahí me dijo, vas a escuchar el coloquial, vulgar, mal hablado de nosotros los hondureños, con malas palabras, palabras soeces. Y así identifiqué. Y claro, entre ellos había gente conocida y ya me ubiqué. Pero qué extraño que de esa manera se pueda dirigir. No es nuestra cultura, no es la forma de hablar. En otros hogares usted va a ver que nadie come fuera del comedor. Mamá, papá o abuela o abuelo, alguien dijo, aquí se come así y punto. Y no hay cuento que valga. No, venga, aquí le vamos y usted come en la mesa. A la hora que se abre en la mesa. Y de alguna manera lo hacen. Entonces es la formación. Ahora note usted por qué. Porque alguien en la casa dirigió. Porque es el modelo en el hogar. Este es el modelo del cuerpo de Cristo. Es el modelo de la iglesia. Por eso es que entonces usted y yo podemos llegar a ser perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Miren esto igualito, ¿eh? Note usted. La iglesia de Cristo en el mundo, en Honduras, sana enfermos, restaura familias, restaura matrimonios. La iglesia de Cristo en el mundo, igual en Sudamérica, igual en África, igual en Europa, igual en Asia, en cualquier parte del mundo, manifiesta el poder de amén. Una vez más, manifiesta el poder de Dios. No manifestamos el poder de nosotros. No es nuestra identidad. Mi identidad es la de Dios. Y por eso es que cualquiera dirá, eso es una locura. Y nos señalan de locos. Pero nos señalan de locos sin conocer el fondo, o trasfondo, o investigar el porqué
de una acción nuestra en amor y gratitud a nuestro Dios. Pablo hace un llamado a la unidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y abro paréntesis. Importancia desvalorada por la prioridad de intereses egoístas dentro del cuerpo de Cristo. Porque dentro del cuerpo de Cristo se valoran, oiga, hay amistades, hay círculos, se desprecian personas. Y cuando hablo dentro del cuerpo de Cristo, hablo de la iglesia de Cristo, no hablo de una denominación. Y hablo de las que aún no visito y ni conozco, porque somos el cuerpo de Cristo. Como decían por allá, hasta en las mejores familias. ¿Por qué? Porque hay desprecio. Y note esto. Entonces viene, y en ese desprecio, el que le falta entendimiento, el que es religioso, el que le cuesta conocer la palabra de Dios, señala la actitud del otro. Ah, es que él se la cree, ella se la cree. Es que él es soberbio, es que ella es soberbia. Entonces caemos en el mismo círculo. Aquel me desprecia porque se cree más, y yo me desprecio y lo desprecio porque si me desprecia, arriba somos y en el camino andamos. Ese no es el cuerpo de Cristo. Y va a notar usted que dentro del cuerpo de Cristo hay mucha división, hay mucha inconformidad. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, está llamando a una unidad. Dice hablar, hacer y permanecer en la unidad del cuerpo. Es vivir en la voluntad de Dios, escrita en su santa palabra, cuyo intérprete es el Espíritu Santo de Dios para mi vida y para su vida. Si usted y yo leemos la palabra de Dios, humillados, guiados, sometidos al Espíritu Santo de Dios, vamos a ser enseñados por el mismo Espíritu. Que a uno nos va a costar un tiempo aprender, a otros menos. A mí me han costado algunas cosas varios tiempos aprenderlas, y aparte de aprenderlas, aplicarlas. Y en la aplicación voy en el proceso y retardo mi crecimiento por falta de disciplina en el caminar de la palabra de Dios, en el someterme a la palabra de Dios. Y eso es la variante. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? En lo que yo ya he crecido más, tener compasión, amor y comprensión con aquellos que no han crecido a mi nivel. En aquellos que tienen otro nivel y un grado de interpretación, yo no sentirme menos, ni tampoco menospreciarlos de la manera que ellos interpretan, ni señalar ni juzgar por cómo ellos hablan, sino que tener paciencia, esperar y confiar en el Señor, que también yo voy a llegar a alcanzar esa estatura, porque hay una medida a la cual todos somos llamados a llegar, y es la estatura de Cristo, varón perfecto. Amén. Gloria al Señor. Vea usted, la unidad no es un lugar. La unidad no es un lugar. Y esto que no lo tome como excusa lo que nos ven en las redes, o usted no lo interprete así. Entonces, no es necesario congregarnos. Si la palabra de Dios dijera o no existiera ese señalamiento que dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué les tiene la palabra? Porque el Señor nos conoce. Porque sabe, amados hermanos, que usted y yo somos débiles para ser tentados y dejar de congregarnos en cualquier lugar, en cualquier hora, cualquier convocatoria, por algo diferente, porque nuestra alma, porque nuestro cuerpo puede buscar la comodidad. Y podemos excusarnos por cosas insignificantes, sin valor, y dejar de congregarnos. Pero repito, la unidad no es un lugar. La unidad no es que usted y yo estemos aquí. Porque usted puede estar en este lugar y después de 2 horas terminado el culto, usted no sabe ni de qué se predicó. Quizás hasta el tema. ¿Por qué? Porque su mente no está en la unidad. Porque su mente, usted no le pone gobierno a su alma y la sujeta para que pueda atender a la palabra de Dios. Porque como el sembrador, no se trata de que sale a las 4 de la mañana a sembrar la tierra,
Se trata del sembrador, de la palabra de Dios. Y hoy aquí usted y yo somos tierra fértil. Amén. Y el sembrador está regando la semilla. Y no la está regando entre piedras. Porque usted y yo no estamos entre piedras, ni entre espinos, ni estamos junto al camino. Usted y yo somos plantillos de Jehová. Amén. Hijos de Dios. Pero sí hay aves que vuelan y nos pueden llevar la semilla. Pero si hay aves que son como ideas de murmuración, de temor, de duda, de inconformidad, que dice, no puedes evitar que vuelen sobre tu cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. ¿Qué significa que hagan nido? Que esos malos pensamientos yo los abrace y entonces, es que así es la cosa. No es así la cosa, es así como yo lo creo, es así como yo me dejé invadir. Pero la cuestión es como dice la palabra de Dios, el principio bíblico. La unidad no son movimientos y acciones juntas, que son importantes como iglesia y como cuerpo de Cristo. La unidad es Cristo mismo. La unidad en Cristo y Cristo mismo. ¿Cómo así, pastor? Cristo. Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. Pero ¿y cómo tú estás aquí y el Padre está allá? Él es Dios. Y la unidad es en Cristo. Entonces usted puede estar en su lugar de trabajo, usted puede estar lejos, a millas y kilómetros en otro continente, y yo aquí, y usted y yo, uno somos. Un mismo Padre, un mismo Dios, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, una misma fe. Amén. Que en el crecimiento es distinto, diferente, muy diferente. Usted note en las familias, a veces el mayor, por decir una palabra sin ofender, se mira como, yo tengo un hermano menor, los mayores nos miramos como tuidos, a la parte de los menores, y los menores a veces crecen como más desarrollados. Pero pasados los años, puede suceder que la normalidad, pues no solamente porque es mayor, el mayor creció. Es genética. Son hijos del mismo padre y de la misma madre y somos distintos. Pero llevamos el mismo apellido, llevamos la misma genética, pero a la misma vez distintos. La misma familia. En Cristo, la unidad revelada por el Espíritu Santo de Dios en su santa palabra. Pero esta unidad revelada por el Espíritu Santo en su palabra no atropella al cuerpo de Cristo, no señala al cuerpo de Cristo. Como lamentablemente usted va a escuchar mensajes de personas que predican, no abren la Biblia. Y si abren la Biblia y predican de cómo otras iglesias o otras congregaciones, se visten. Eso es como que yo esté hablando de mis hermanos, de mi papá y de mi mamá. Otra congregación es la misma iglesia de ellos. Usted va a ver que hay gente que toma el tiempo para decir que va a predicar y enseñarle a la iglesia, y lo que hace es que pone el nombre de un pastor y empieza a desbaratar el ministerio de ese pastor. Y no predica de la iglesia. No es que esté enseñando, no está enseñando, hermano. Está desnudando a su hermano. Está apedreando a su hermano. Y su cuerpo somos la misma iglesia. No es que es de la iglesia tal, es de la misma iglesia, solamente que es de otra congregación. ¿Habrá alguna locura en esto? Sí, porque el enfoque de cada uno de nosotros nos puede llevar a pensar de la manera distinta, pero en Cristo somos uno. Amén. A Él sea la gloria. En esa unidad y en esa revelación no debe de haber menosprecio. Hablábamos de eso antes. Amando al prójimo como a nosotros mismos, que es uno de los legados, de los principales, de lo fundamental que Dios nos enseña. Que yo tengo que amarlo a usted como a mí mismo. Yo tengo un llamado como pastor y una responsabilidad como padre espiritual, escudriñar las Escrituras y darle a usted lo que el Señor me da a mí para fortalecerme. Y note usted que la palabra que yo le predico a usted desde este púlpito, desde este punto de vista,
hay una posición espiritual y hay puntos que resaltan que el Señor no me los ha dado, sino hasta en el momento que yo empiezo a abrir mi boca desde esta posición. Yo he estado ahí sentado cuando ustedes predican. Yo sé que a algunos les incomoda un poco la cámara, las redes. Pero yo cuando salgo de aquí, yo digo, es que ese mensaje debería de ser transmitido. Yo voy y me siento y escucho y empiezo a tomar nota. Es enriquecedor lo que ustedes enseñan. Es más, yo estoy seguro que ustedes al bajarse de este púlpito, ustedes dicen, wow, Señor, ¿cómo me pusiste a hablar? Y esto usted mismo, porque no somos nosotros. No es nuestra mente, no es nuestro conocimiento, es el Dios que me usa a mí, que lo usa a usted y sabe de qué tengo necesidad. Esto no es como la mamá que dice, hoy lo siento, hoy pollito solo para papá, ustedes no hay carne para ustedes. Y a veces la economía o por alguna razón, Dios no dice así. Dios dice coman en abundancia para todos. Eso es Dios. Y Él sabe de qué tenemos necesidad. Es hermoso eso. Existe y siempre surgirán oportunidades que provoquen sabotear dicha unidad en la iglesia, establecida y exigida en la voluntad de Dios. Mira el versículo 11 de 1 Corintios 1, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, le dice Pablo, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. En el versículo 13 hace una pregunta. ¿Acaso está dividido Cristo? Y sigue con una segunda pregunta. En este versículo 13 hay tres preguntas. La segunda dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Y la tercera pregunta dice, ¿o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Mire usted, y quien está hablando es Pablo. Pablo le está diciendo a los corintios y le dice, me he dado cuenta por los de Cloé, dice el estudio bíblico judío, que Cloé era una mujer empresaria que tenía varios empleados y que seguramente los empleados se congregaban en la iglesia, en la sinagoga de Corinto, y entonces escuchaba estos dimes y diretes, porque siempre nos damos cuenta. Siempre nos damos cuenta. Yo no sé usted, pero yo ahora que solo estoy con mi esposa, no le puedo decir, pero yo tampoco extraño esas conversaciones, pero yo recuerdo las conversaciones entre mis hijos. El timbre de voz entre ellos me dice que están discutiendo. El timbre de voz entre ellos me dice que todo está tranquilo. ¿Ha notado usted? Y a veces dice usted, están alterados, hablando fuerte, pero están bromeando. Uno identifica esas cosas. El mismo Pablo dice, esto fue así. Y yo me di cuenta por esto. Entonces ella habla de Cloé, que ahora mire, ¿ve? La exhortación de Pablo conduce a un solo Cristo crucificado y resucitado. A un Dios que no hay otro, ni lo habrá con méritos propios de ser hijo y Dios mismo. Solo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Entonces, habla aquí y Pablo dice, me he dado cuenta y quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, repito, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros dicen, yo soy de Cristo. Bien, ¿quién o qué provoca dicha división en el cuerpo de Cristo? ¿Quién y qué provoca dicha división en el cuerpo de Cristo? Y no quiero decir nombres de denominaciones porque me puedo meter en problemas. Porque cuando no hay madurez y hay mención por mención, dice. Pero hay iglesia que defiende el nombre de su congregación antes que a Cristo. Hay iglesias que defienden el nombre de su congregación antes que el cuerpo de Cristo.
El nombre de su congregación no le da autoridad a nadie de escupir, de maltratar el cuerpo de Cristo. Porque todos somos hermanos en la fe. Cristo murió por ellos y murió por mí. Que ellos no hagan la división como a mí me enseñaron, porque hay muchas formas de dividir, ¿verdad? Esa mini L que hacía así, otros no, otros ponen una raya y hasta hacen como una media cruz y dividen. Que el método sea distinto, que hablen de manera diferente, pero son mis hermanos. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces viene Pablo y dice, ¿cuál es ese cuento? Hoy, a eso súmele que unos son rojo y negro, otros son rojo y blanco, otros son azules y blancos, otros son de otro. Y empezamos a discutir y a enmiscuar, a meter a Satanás y la ideología política dentro del cuerpo de Cristo. Y porque pensamos diferentes. ¿Y sabe qué? Hay algunos que se atreven, creen ellos que dejan de ser iglesia, creen ellos que... Y conozco muchos que en este tiempo de política, en este año, no se congregan en las iglesias, ¿sabe? Porque entonces así tienen libertad de decir cuánta cosa se les ocurra en las redes sociales o en una plataforma que se suban. Y déjeme decirle que sigue siendo hijo de Dios, sigue siendo Cristo su Señor, y Dios le va a pedir cuentas. Donde nos encontremos, el hijo es hijo siempre. Y va a rendir cuentas como hijo, no como bastardo. Hace tiempo dejó de ser bastardo. Es como cuando el hijo se va de la casa, como el hijo pródigo. ¿Y quién de nosotros no se quiso ir de la casa? ¿Y quién de nosotros no ha experimentado algo con nuestros hijos? Y de repente ahí viene el hijo. Pero a uno le dan ganas de desarmarlo y volverlo a armar, ¿va? Pero como no es uno, y Dios dice, perdónalo. Y siempre le zafa uno, mira, no sé a ustedes, pero a mí se me zafaban cosas como que, mira, si no fuera por el Señor en mi corazón, hijo, ya te estuviera desbaratado. Como que si el Señor, la culpa es mía por no pensar como Dios. Pero al final de los años y del tiempo, uno aprende y dice, porque los ama. Amén. Y dice uno, ¿cuánto no me diría el Señor a mí? De la forma que yo me he comportado, ¿verdad? Más desbaratado me he dejado el Señor a mí. Pero note que esto es un crecimiento. Y somos iglesia. Somos cuerpo. No dejamos de ser no dejamos de estar en la unidad. No dejamos de pertenecer a la unidad. Pero podemos dejar de estar en la unidad cuando pensamos diferente, cuando pensamos distinto. Así como dentro de la familia se traiciona el apellido, la privacidad del hogar, también el cuerpo de Cristo traiciona la unidad en el cuerpo. La humanidad vive como en un encantamiento, no solo de moda. La moda ahora no solamente es la ropa, la moda no solamente es hacer ejercicio, la moda no solo es un peinado, la moda es una forma de pensar. La moda es una forma de hablar. Y aguántese si quiere, bueno, y yo también váyase. Pues. Yo soy libre para hablar. Eso es una moda de la gente también. De atropellar. Aquí el jefe soy yo, como una moda. La gente vive como en una moda de estas cosas. Y menciono también política, filosofía, doctrinas bíblicas con interpretaciones personales. Y la iglesia vive y entra en esa moda y se atreve, parte de las congregaciones, se atreven a decir, todavía te falta para saber si vas a ir a la iglesia, si vas a ir al cielo esta iglesia. Esta otra iglesia, seguro que van para la iglesia, para el cielo. Como que somos nosotros los encargados a decidir quién entra en la gloria de Dios, quién entra en el regazo de Dios, y cayendo en desobediencia delante de Dios. Todos como producto de algún hechizo. Y es un hechizo. Es una influencia espiritual en los aires que va carcomiendo como come la madera y la destruye. Y va carcomiendo los buenos pensamientos y nos hacen pensar cosas negativas y nos hacen desconfiar de la gente y nos hacen ver cosas diferentes. Mire, hechizo que hace efecto en todos aquellos
que viven en orfandad espiritual. Diga después de mí, yo vivo bajo paternidad espiritual. Cuando hablo de orfandad espiritual, hablo de alguien que no tiene gobierno espiritual. Por ejemplo, hay gente que usted le pregunta, ¿y usted qué piensa de lo espiritual? Pues mire que yo no sé yo de eso, nunca me he puesto a pensar. Yo escucho que hablan de Dios, que del diablo, del cielo y del infierno, pero yo esas cosas, déjeme decirle que esa persona está lista para ser atrapada por cualquier espíritu, por cualquier idea humana, carnal, diabólica, por cualquier, dice la palabra que nos lleva a sabiduría espiritual, angelical, divina, humana y diabólica. Puede ser. ¿Por qué? Porque hay orfandad, porque no hay un gobierno en él de manera espiritual quien lo dirija. O hasta se atreven a decir, no, eso a mí no me interesa. Y con los años, después de eso, de esa conversación, si no había, usted lo va a ver en cosas que dice, wow. Si no es que lo miren en el cuerpo de Cristo, ¿ah? Y se goza uno en ello. En Cristo, oiga esto, perdón, en Corinto, esta orfandad espiritual o este celo emocional o esta afinidad los llevó a elevar a Pablo, a Apolos y a Cefas al nivel de Cristo. Lo llevó a poner a estos, es como que usted defiende, qué bueno que usted ame a los pastores, que nos amen a nosotros los pastores, pero nosotros no estamos al nivel de Cristo. Ni tampoco podemos nosotros defender a nuestros pastores ofendiendo a otros pastores. No es que el mío no me lo toque, pero el otro haga chicharrón si quiere. No, pues, como digo yo, no, a mi pastor no, déjenmelo tranquilo, a los demás que se lo coman las hormigas. No, tampoco. No podemos. Es un sentido, por muy amor, egoísta. No es el amor de Cristo. Y a veces somos llamados a caer en esto. Mire que en este Corintios, después de todo esto, es un efecto de vivir en un interés personal y no en el interés del cuerpo de Cristo o la iglesia. A ellos no les interesaba en sí lo que era la iglesia de Corinto. A ellos les interesaba en sí el movimiento de Cefas. A ellos les interesaba en sí el movimiento de Apolos. A ellos les interesaba en sí el movimiento de Pablo. Y aquellos que seguramente no eran de ninguno de ellos, por resentimiento o alguien los había evangelizado y vinieron a Cristo y ninguno de ellos tres les predicaba, nosotros somos de Cristo. Nosotros no somos como ellos. Entonces son la misma iglesia, son los mismos hermanos. Mire qué hermoso cómo nos conduce el Señor. Quiero ir avanzando en esto. ¿Y esto por qué? Por buscar su propio crecimiento y no la edificación del cuerpo de Cristo o la iglesia. Porque muchos, oiga esto, porque mucha humanidad e incluso algunos en la iglesia viven en el libertinaje del alma, en sus propios placeres, provocando división entre la iglesia, interpretando la Biblia a su manera, tomando acciones como a ellos les corresponde. No es que a mí me parece, y entonces como no nos parece, no nos compaginamos. Qué bueno fuera. Mire, Pastor David, yo ya no me voy a congregar con usted. Ahora, ¿verdad? Entonces, porque tenemos diferencias. Me voy a ir de la iglesia. Oiga, no me ruegue, Pastor David. Ore por mí y dígame, ¿dónde va a congregar? Allá con la Pastora Esperanza. Vamos a reunirnos. Y entonces venga con la Pastora Esperanza. Aquí le voy a donar o tomen adopción este hijo espiritual que yo tenía. Y déselo. Ore. Pero a veces los pastores peleando miembros. Y los miembros yéndose como ninjas, no tortugas ninjas, como los ninjas, a oscuras, fugándose de la iglesia. A los 3-4 meses aparecen en una congregación. No, es que el pastor David no me amaba. Y el hermano David solo faltaba que me cambiara los pañales. Pues. ¿En qué condición nos encontramos? Seguimos siendo iglesia, seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Donde nos encontremos. No se trata del parecer o la interpretación personal. Mire esto.
Esto me llegó al corazón, he meditado mucho en esto. Muchos, dice el Señor, viviendo frustradamente vidas ajenas, señalando los defectos de otras personas y las imperfecciones de esas vidas que ellos siguen. Hay gente que le sigue la vida a otro y le señala sus defectos y le señala sus imperfecciones, sin tener tiempo para poder ver sus propias imperfecciones y sus propios defectos, para ocuparnos de nosotros mismos y crecer y cambiar en ellos por el producto de la luz que la palabra de Dios alumbra en nosotros. Pero ¿qué luz va a alumbrar en nosotros si yo en vez de leer la Biblia le leo los pasos a usted? Si yo en vez de leer las Escrituras le leo el tiempo a qué hora sale y a qué hora entra en su casa. ¿Qué luz va a haber en mí si en vez de leer las Escrituras yo estoy leyendo sus labios para tratar de adivinar o inventar qué es lo que usted está diciendo? Hablo de en general, del mundo en general y de la iglesia en general. Porque usted se va a encontrar con gente, ay no, yo a tal pues. Yo me encuentro con gente que me da, y ajá, le digo, ¿y cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí. Ajá, ya días no te miro, he ido a la congregación donde estabas y no, es que ahora me congrego en la tal. Por favor. Te quedaba 5 cuadras la iglesia, ahora me decís que vas de una ciudad a otra. Yo sigo en mi mente, no, yo le digo, qué bueno. Pero cuando tengo confianza le digo, pero no le mintas a Dios ni te mintas a vos mismo. No digas que te congregas en tal parte solamente por dar un nombre, diz que por prestigio. Busca del Señor, porque tenemos que buscar de Dios, iglesia. Amén. Tenemos que buscar del Señor, sometidos a Dios. Mire cuál es lo fuerte que el Señor me decía. Estas personas viven insatisfechas sin poder identificar sus propios logros, porque los tienen, hermano. Son gente bendecida, son gente que Dios les abre puertas de bendición, pero su enfoque no está en ellos mismos, ni en la bendición de Dios, sino en otro lado. Y se encuentran chocando con la bendición que Dios les está dando, con la puerta a la que tienen que empujar para abrirse, o hablarle para que se abra, chocando con la bendición por estar viendo, no envidiando, por estar viviendo vidas ajenas. Pablo no se exime de sus acciones y de su obra en el ministerio. Asume lo que hizo, para que, no para vanagloriarse, sino para aclarar que él no es y nunca será él algo que lo lleve a ser como Cristo o estar a la medida de Cristo. Y miren el versículo 14 lo que dice. Dice Pablo en el versículo 14: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, y señala, sino a Crispo y a Gallo. Habla de 2 personas. Dice, doy gracias a Dios que no los bauticé a todos, porque si no entonces todos dirían, yo soy de Pablo, y me sentiría comprometido, dice Pablo, de una manera. Ahora, vea, dice, en el versículo 15 dice, para que ninguno diga que fuiste bautizado por mi nombre. El 16 dice, también bauticé a la familia de Estefanas. Se acordó de la hija de Estefanas. Y los demás, no sé si he bautizado a algún otro, dice, como en el discurso, ¿va? No, o sea, no quiero decir que solo esos 2. Me acuerdo que también bauticé a la familia de Estefanas y algunos otros de ustedes, dice, ¿va? Como para aclarar. Y mire cómo sigue en el discurso Pablo diciendo, el versículo 17, pero no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabra, oiga esto, para que no se hagan vanas, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Cómo así? No con sabiduría de palabra, si la palabra de Dios es sabia. Déjeme caminar un poquito en esto y después retomamos este versículo. Solamente quiero recordarle lo que decía al principio de Albert Einstein. Dice que locura es seguir haciendo lo mismo esperando obtener resultados diferentes.
Y el versículo 18 de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Yo ponía este ejemplo unos días atrás, mientras conversaba de este versículo específicamente. ¿Quién de nosotros, bueno, hoy, yo sé que estamos en marzo, pero a mí me vale. Me voy a poner un abrigo de pieles, un gorro, botas, 3 pantalones, y me voy a imaginar que está haciendo un frío y que estoy a 17 grados bajo cero. Y así voy a ir a hacer mis compras a la feria del agricultor. ¿Cómo cree que nos mirarán a nosotros? Este se volvió loco. Si es que aguantamos con tremendo calor también, ¿verdad? Puede ser algo así, distinto, diferente. Oiga bien, pero locura puede ser que baje tanto la temperatura, que baje tanto, y usted y yo digamos, no importa. Es más, dicen que va a estar a 5 grados bajo cero. Voy a aprovechar a recibir frío de todo el calor que en el año recibo. Nos vamos a enfermar. Por eso es que dice, porque la palabra de Dios es locura para el que se pierde. El que no toma la palabra de Dios, no en serio, con el juicio de Dios, con el sentido correcto, entonces no perdona y vive enfermo, resentido y con rencor. El que no toma la palabra de Dios en el juicio de la palabra de Dios, entonces no siembra, no es bondadoso, no da. Y entonces sí es como el dicho que decimos nosotros, es como el asadón, solo para él, almacena. Entonces, como Dios sabe, y aquellos que dicen no creer en Dios y dicen el universo sabe que ese solo amontona y no da, que es egoísta, entonces no le va a dar más. Porque al que tiene, si no lo sabe administrar, lo único que tiene le será quitado, como aquel que le dieron un talento y lo escondió y no pudo multiplicarlo para Dios. Mire usted qué tremendo. El versículo 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Cómo es que Dios dice, entonces ya no quiero saber nada de los sabios de la tierra y los entendidos de la tierra los destruiré? Sígame en esto en el versículo 20. Hay una serie de preguntas y dice Pablo, Dios a través de Pablo en el escrito a Corinto dice, ¿dónde está el sabio? Cuando Dios habla a través de Pablo diciendo, ¿dónde está el sabio? Está hablando del contexto, que hay una discusión entre un pueblo, entre la iglesia. Unos dicen, yo me voy con este líder, yo me voy con el otro líder, y no hay unidad. No se trata solamente de tener a Cristo, pero es lo fundamental, es lo clave. Recibir a Cristo en su corazón cambia nuestra forma de pensar. Pero hay gente que tiene a Cristo en su corazón y aún así no cambia su forma de pensar. Y son como aquella mujer, como aquella mujer que fue con la otra, ante el rey Salomón, y le dijo, ¿sabes qué? Que nadie se quede con el niño, mejor pártalo. Y así, porque como el de ella ya se había muerto, hay gente que prefiere que todos estemos en miseria, como él o como ella, y que no tengamos bendición. Porque no hay transformación, porque no hay luz de vida. ¿Habrá algo de locura en ellos? Hay así, amor. No es que esa gente es loca, no es loca, está en tinieblas de su mente. Pero si va a la iglesia, pero no lee la Biblia, sino lee la gente. Pero si yo la miro que se levanta todas las mañanas a orar, sí va a orar. Pero después ella lee el almanaque y los 7 horóscopos que salen por la televisión y por las redes sociales, y eso lo dirige. ¿Qué luz va a haber en ellos? ¿Qué idea espiritual y divina puede haber en ellos? ¿Dónde está el escriba? Oiga, cuando está hablando del escriba, habla de aquel que interpretaba la ley, que escribía la ley, que la anotaba. ¿Dónde está aquel que escribe la ley, la palabra de Dios en su corazón? La sabiduría de Dios en su vida. Y pregunta, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿Quién es el que se quiere, adueñar de esto, de este siglo? No es Satanás, pues. O sea, todo el mundo sabe.
el príncipe de este mundo, o es que alguno de ustedes va a pelear con Satanás este siglo, este sistema. Eso es lo que está diciendo Dios. Hay un solo Satanás, habrán demonios, habrán quien lo siguen. Pero Pablo está haciendo una aclaración. ¿Sabe qué le está diciendo? Entren en razón, en juicio, hombre. Por favor, mire, ve. Dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues. ¿Cómo así? Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo nació. Cuando Jesucristo estableció un nuevo orden de vida. Enloqueció la sabiduría de todos. ¿Cómo es? El muerto, muerto está y muerto se queda. El paralítico nació paralítico y paralítico se queda. El ciego, ciego nació o por un accidente y choco se queda. A pedir se ha dicho porque nadie lo va a mantener. Y vino Jesús y dio vista a los ciegos. Hizo andar al cojo y al paralítico. Resucitó a los muertos. Y entonces dijeron los sabios, ¿qué es esto? Y los mismos que estudiaban la palabra de Dios, la Torá, lo seguían. Este seguramente por Belcebú, por Satanás echa fuera demonios. Jesús, como era tan discreto, yo me hubiese reído. ¿Quién les ha dicho a ustedes, dice, que Satanás se va a echar a sí mismo fuera de un cuerpo? No. Les dice y les aclara, mi poder no es de este mundo, mi poder viene del cielo. El Padre de las luces. Y Satanás era luz. Oiga, y Satanás era luz, creado por el Padre. Mi Padre que creó todas las cosas. Hermoso, hermano. Dios nos enseña, Pablo está diciendo de esta manera. Ahora, note lo siguiente, dice en el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, oiga esto, en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo así? Es que ¿cómo le digo yo? Yo tengo amigos doctores, médicos. ¿Cómo le digo yo a un doctor que tiene 7 años de medicina general, 5 años de especialización? ¿Cómo le digo yo a un doctor, después de, póngale 12 años de estudio, que ha detectado en alguien un cáncer, y le digo yo, como pastor, hijo de Dios, que nunca entré a la carrera de medicina? Quizás 2, 3 materias generales hice de medicina nada más, de ahí nada que ver. Decirle yo, ¿sabe qué? Dios lo puede sanar con el poder. Si Él cree, yo creo. ¿Y usted cree, doctor? Me va a decir el doctor, eso es locura. Pero si Él conoce de Dios, a estas alturas de los años, en este siglo que vivimos, hay muchos médicos, científicos, que saben y conocen del poder y los milagros que Dios puede hacer. Pero ¿cómo decirle? ¿Cómo explicarle? Por eso es que dice, pues ya la sabiduría de Dios, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. ¿Por qué? Porque es doctor, porque es científico, porque es ingeniero, porque es astronauta, porque es el mejor de la clase, porque Dios le dio sabiduría. Y esa sabiduría no lo lleva a él a rendirse a Dios, sino que a negar a Dios. Y empieza a comprobar las cosas. Y como es alguien con un nombre en el mundo de la ciencia, alguien con un nombre en el mundo de la literatura, alguien con un nombre en el mundo de la fama, de cualquier índole del área de la vida científica, él es o ella es. Y al final no se rinde a Dios. Su sabiduría, en su múltiple sabiduría, no encuentra a Dios. Eso es lo que dice la palabra. Entonces agradó a Dios, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación, la locura para el que se pierde, pero para nosotros, dijo Pablo, poder y vida. Amén. La salvación del Hijo de Dios no es por sabiduría o intelectualismo, que no debe de ser desechado tampoco. Las carreras de estudio deben de ser tomadas. Es más, yo le digo a usted, si usted cree que ya no tiene edad para entrar a la universidad, si usted cree que
que no le da entrar a la universidad, entonces entra a la universidad de la vida. Aparte de estudiar la palabra de Dios, lea libros, lea la palabra de Dios. Le pongo un ejemplo. Si quiere, lo invito a esa locura que el viento. Así le digo, el viento. Y le pregunto a la pastora, ¿cómo se produce el viento? El viento, que cómo se produce, me dice. El aire, me dice, son movimientos de las atmósferas, me dijo el otro día, y que se conjugan en el cielo. Ya cuando iba como con un minuto, bueno, buscarlo en Google, hombre, me dijo, ¿ves? Claro, me estás haciendo preguntas vos a mí, me dijo. Y voy y lo busco, hermano. Y viento. ¿Qué significa viento? ¿Ah? Movimiento silencioso, provocado, y usted va a ver, por los polos que inician desde el viento, el movimiento de la tierra. ¿Qué es eso, pastor? La universidad de la vida a la que yo entro. ¿Y a qué me sirve? A poder darle una explicación y entender por qué algunas aves vuelan a tal nivel, por qué otras aves a otro nivel, por qué también los mares se levantan, por qué también los terremotos, los maremotos, los huracanes, los ciclones. Algo, hermano. Algo que ver. No se trata de que la letra mata, no es eso. Habla de lo que era la ley, una letra de Dios establecida y que decía, que cada uno de nosotros, el que pecare, morirá. Así, eternidad y naturalidad. Eso es. No significa que el estudio suyo lo va a matar. ¿Sabe qué es lo que nos va a matar a nosotros? Que lo que nosotros estudiemos no lo sometamos a Dios, a la voluntad de Dios y a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y entonces, si usted va a ver escuchando, hablando locuras al pastor que ahora le predica, si no se somete a Dios. Tenemos que vivir conectados con Dios, en una vida espiritual con Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Dios nos llama a escudriñar las Escrituras y en ese conocimiento escudriñar nuestro caminar e intenciones del corazón. ¿A qué me lleva a mí a hacer esto? ¿Qué espero yo tener esto? Porque va a notar usted que hay gente que dice, viera, cuando más problemas tengo no hay nadie conmigo, y yo que soy tan bueno, yo que me desvivo por la gente, yo que soy capaz de morirme para que otro viva. No se muera para que otro viva. Aprenda a vivir usted y que vivan los demás también. ¿Qué significa? Que tienen satisfacción. Entonces, ¿qué significa? Que está haciendo las cosas esperando recibir algo a cambio. Yo llevé una lección de esas cuando tenía aproximadamente unos 27, 25 años. Yo se lo dije al Señor. Botado, entrando por los campos bananeros antes de llegar a Urraco Pueblo. Se me arruinó una llanta del carro, se me había punchado una, la cambié y la otra me arruinó. Y cuando yo miraba a un compañero vendedor, yo le cambiaba la llanta. Aquí está, mira, ahí por eso me la das, o me la dejas en tal cantera, yo paso por ella. Y ese día se me arruinó el carro. Y exactamente ahí asaltaron a otro de la compañía en una ocasión. Y yo me quedé viendo y yo le dije al Señor, nadie pasa. Le digo. Así, estas palabras, yo las estoy repitiendo. Yo, Señor, le digo, que yo miro a alguien botado, le doy una herramienta, voy, le agarro la llanta y se la voy y se la reparo a la llantera y se la traigo de regreso. Y a mí nadie me ayuda. Literal, yo escuché que me dijo el Señor, deja de andar haciendo las cosas para recibir algo a cambio. Me dijo. Aprendí a sembrar y cosecha tendrás. Se me acabó la murmura, hermano. Agarré las cosas, le metí llave. Cuando iba pasando llave, pasó alguien de Progreso, que ahora es cristiano. Neri se llama él, que también vendía. Y que poco nos relacionábamos, poco hablábamos. Y ahí partió una amistad con él. Hey, ¿qué pasó? Me dijo. No, mirá, no, hombre, me quité una. Le di una llanta. Cuando aprendemos la lección, hermano, lo responde. Pero mientras nuestro corazón tenga un enfoque distinto, vamos a seguir diciendo como esta gente, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. No, yo no soy ninguno de ellos, yo soy de Cristo. Y al final estamos en la misma, despreciando a los demás, desechando a los demás.
Dios nos llama a meditar en su palabra y a apartarnos del mal, viviendo en su voluntad agradable y perfecta. Por la salvación. La salvación es por la fe, no todo lo que en Él es por la fe para todos los que en Él creen, no de la manera que todos creen que se debe creer. Porque hay muchos que le van a decir a usted cómo creer en Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él es el Señor, serás salvo. Y abro paréntesis, te prometo, como que el Señor diga, te prometo. Cierro paréntesis, tú y tu casa. ¿Sabe por qué? Porque una vez que usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos semillas, somos tierra fértil. Y entonces el árbol de la fe crece. Y ese árbol de la fe que crece da sombra a nuestro hogar. Y siempre tendremos hijos rebeldes, siempre tenemos sobrinos que no, hermanos, amigos, amistades, conexiones, que no creen en Dios en un tiempo. Quienes me señalaban y se burlaban de mí, con los años hoy me saludan y me dicen, Pastor, ¿bajo él? No, hombre, usted siempre fue cristiano, ¿verdad? Pero no los deseché como amigos. No los mandé a volar, porque como no cristianos, no. Lo que hice fue que nos separamos un poco, no compartimos ideas, pero hoy seguimos siendo amigos. Y eso es la madurez en Cristo. Que Él crea a Dios en Dios a su manera, pero yo soy fiel a Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Que yo no le voy a hacer una cirugía de cerebro abierto, abrirle el cráneo y meterle los rollos de la Biblia y cerrarlo para que crea en Dios. No. Es Dios. Es Dios por el Espíritu Santo que le convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Quiero cerrar con esto. Versículo 20. En el versículo 20 dice, ¿no ha enriquecido Dios la sabiduría del mundo? El orden, el diseño, el modelo de vida que a Él agrada está en cumplir su voluntad. Y la voluntad de Dios es su santa y bendita palabra. La voluntad que puede ser humana, la voluntad que puede ser diabólica, partiendo de la sabiduría que le alimenta y que dirige a las personas, porque hay personas que leen todo tipo de libros, menos la Biblia, porque ellos así son. Hay un tipo de personas que se denominan trotamundos. Y usted les va a preguntar a ellos, y no es que ellos lo, ¿cómo le puedo decir? Lo planificaron, no. Soy hondureño, pero a los 17 años emigré a Belice, tengo 2 hijos en Belice. En Belice tomé una embarcación, me fui embarcado y estuve en Europa y allá en Noruega, tengo 2 hijos, viví 7 años en Noruega. De Noruega después me vine para Sudamérica y ustedes en 20, 25 años han vivido en 17 países. Y yo creo en el karma, yo creo en la luz, yo creo en la paz, yo creo, lo menos que creen es en Dios. Tienen tanta sabiduría y tanta bendición de recorrer el mundo que eso les impide reconocer a Dios y humillarse al Señor. En el 22 dice, porque los judíos piden señales. Eso fue lo que les enseñaron a los judíos. Cuando hablo de los judíos, hablo del nacimiento del pueblo de Israel, de los tiempos de Josué, de los tiempos de Daniel, de los tiempos de Elías. ¿Cuáles eran las señales? El mar se abrió. ¿Cuáles eran las señales? Que del cielo descendió fuego del cielo. ¿Cuáles eran las señales? Que había un pacto en el desierto. Jacob fue transformado. Señales. Pero mire también lo que dice el 22. Los griegos buscan sabiduría. ¿Quién es Platón? ¿Quién es Aristóteles? ¿Quién es Demóstenes? Y ahí, mire usted de dónde viene la idea de los últimos tiempos y empiezan a hablar de aquello
de aquellos que no son reales, que son como semidioses. Y entonces, Poseidón, Hércules, y etcétera, etcétera. Porque ellos hablan de sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque ellos, los judíos, se les fue enseñado que usted y yo, los gentiles, no tenemos arte ni parte. Porque aunque parezca feo la comparación, pero a Jesús le dijo una mujer, Señor, en mi casa, en mi hogar, hay una maldición de tormento. Y Jesús le dice, ¿sabes qué, mujer? La mujer está postrada a los pies de Jesús. Jesús está en la mesa comiendo. Y le dice, no he venido a la casa de mi, he venido nada más a la casa de mi padre. Y el pan no es para los perrillos, no es para los gentiles, es para los de mi casa, dice el Señor. Pero aquella mujer tuvo fe y le dijo, pero ¿sabes qué? En todo hogar donde hay animales, cachorros, perros, mascotas, comen aunque sean de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y eso cautivó el corazón de Jesús. Y eso nos lleva a enseñanzas, a reconocer que todos los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, se nos dio derecho de ser hijos de Dios. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor, mientras le leo estos dos versículos. Permítanme. Versículo 24 dice, mas para los llamados, oiga esto, así los judíos como los griegos. Significa que los judíos, aunque nos señalaban a nosotros y les cuesta creer que usted y yo somos salvos, los judíos también son llamados. Si los griegos están pidiendo sabiduría y no señales ni a Cristo resucitado, pero también son llamados a la salvación. Cristo dice, poder de Dios, sabiduría de Dios. Y el 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que de los hombres. Repito, cierre sus ojos por un momento, estamos terminando. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y aclaro, no existe insensatez en nada de lo de Dios. Y dice también el versículo 25, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y recalco que no existe debilidad en nada de lo de Dios, sino fortaleza. ¿Habrá alguna locura en todo esto? Locura para el que se pierde. Es por fe que usted y yo tenemos que creer y confiar. Es por fe que somos llamados